Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura de que a muchos de ustedes les va a encantar, un tema que ha acaparado portadas, generado miles de comentarios y sobre todo robado muchísimos corazones. Hablaremos de una pareja que trascendió la pantalla, un romance que nos hizo creer en la magia del amor, un cuento de hadas moderno que, bueno, ustedes ya saben de quiénes hablamos, ¿verdad? Exacto. Hoy vamos a desmenuzar el fenómeno Kerem y Hande, la historia de amor que surgió entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y vamos a analizar a fondo cómo fue que lograron cautivar a una audiencia global. Prepárense para un viaje lleno de momentos tiernos, análisis detallados y, por supuesto, mucho chisme del bueno. Porque vamos a explorar no solo su romance en la serie, sino también su relación fuera de cámaras, los rumores, las confirmaciones, y todo lo que hizo de su historia algo tan especial. Así que si eres fan de Senkalkapm, o simplemente te gustan las historias de amor que te hacen suspirar, este es tu vídeo. Y antes de que empecemos a desentrañar este romance de telenovela, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre sus series, actores y actrices favoritos. Tenemos un montón de contenido emocionante en camino. Denle clic a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos algo nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos a descubrir el secreto detrás del romance de Kerem y Hande. Para entender el impacto de Kerem y Hande primero tenemos que hablar del proyecto que los unió, Senkalkapm, Llamas a mi puerta. Esta serie turca rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial, no solo por su trama ligera y entretenida, sino también, y quizás principalmente por la química innegable entre sus protagonistas, Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin respectivamente. Senkalkapm, desde su estreno, supo diferenciarse de otras producciones turcas que, si bien gozaban de popularidad, a menudo se veían atrapadas en melodramas excesivos y ritmos lentos. La serie apostó por una narrativa fresca, con toques de comedia romántica y personajes con los que el público podía conectar fácilmente. El guión, aunque predecible en ciertos aspectos, estaba inteligentemente diseñado para mantener la tensión y el interés en cada capítulo, dejando siempre un pequeño cliffhanger que obligaba al espectador a esperar ansiosamente la siguiente entrega. La historia de la serie es sencilla pero efectiva. Eda, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en Italia, pierde su beca debido a una estafa. Para vengarse, decide enfrentarse a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto responsable indirectamente de su desgracia. Sin embargo, una serie de eventos los obligan a fingir ser una pareja comprometida durante 2 meses. A medida que avanza la trama, la línea entre la farsa y la realidad se vuelve cada vez más difusa, y ambos personajes comienzan a enamorarse de verdad. Esta premisa, aunque no original, fue abordada con un estilo visual impecable, una banda sonora pegadiza y, lo más importante, una dirección actoral que supo explotar al máximo el potencial de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ahora bien, ¿qué hizo que la relación entre Eda y Serkan fuera tan adictiva? No solo se trataba de una trama bien construida, sino de la forma en que Hande y Kerem interpretaron a sus personajes. Lograron transmitir una conexión genuina, una química explosiva que trascendió la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, incluso sus silencios, contaban una historia de amor que resonaba con el público. Era evidente que había algo especial entre ellos, algo que iba más allá de la simple actuación. La habilidad de Hande para darle vida a Eda, una mujer fuerte, independiente y con un gran corazón, contrastaba a la perfección con la interpretación de Kerem como Serkan, un hombre aparentemente insensible y obsesionado con el trabajo, pero que en el fondo escondía una gran vulnerabilidad. Esta dualidad en sus personajes, sumada a la química evidente entre los actores, generó una atracción irresistible para el público. Los fans de la serie no tardaron en notar esta conexión y comenzaron a especular sobre una posible relación romántica entre Hande y Kerem en la vida real. Los rumores se intensificaron a medida que compartían fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, mostrando una gran complicidad y cariño mutuo. Cada publicación era analizada minuciosamente en busca de pistas, de señales que confirmaran lo que todos sospechaban, que su amor había traspasado la ficción. La estrategia de marketing de la serie también jugó un papel importante en este fenómeno. Los productores eran conscientes del interés del público por la relación entre Hande y Kerem, y no dudaron en alimentar los rumores a través de publicaciones estratégicas en redes sociales y entrevistas ambiguas.
Esta táctica, aunque criticada por algunos, resultó ser un éxito rotundo, ya que mantuvo a los fans enganchados a la serie y pendientes de cada movimiento de los actores. Pero la verdad es que tanto Andy como Kerem fueron muy discretos al principio. Evitaban hablar directamente sobre su relación y se enfocaban en promocionar la serie. Respondían a las preguntas con evasivas y mantenían un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Esta actitud, lejos de calmar las especulaciones, las alimentó aún más. La gente quería saber si Eda y Serkan eran reales, si el amor que veían en la pantalla se extendía más allá del set de grabación. La prensa rosa turca, conocida por su agresividad y su afán por revelar detalles íntimos de la vida de las celebridades, no tardó en poner el foco en Andy y Kerem. Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando captar alguna imagen que confirmara el romance. Sin embargo, los actores lograron mantener su intimidad a salvo durante un tiempo, gracias a su astucia y a la ayuda de su equipo de seguridad. Y entonces llegó el momento que todos estaban esperando. Durante unas vacaciones en las Maldivas, Andy y Kerem confirmaron su relación con unas fotos románticas que compartieron en sus redes sociales. La noticia causó furor en Internet, y los fans de Esenkalkapm celebraron la confirmación de su sueño. Eda y Serkan, Andy y Kerem, estaban juntos. Las Maldivas, un destino paradisíaco conocido por sus playas de arena blanca y sus aguas cristalinas, se convirtió en el escenario perfecto para confirmar el romance. Las fotos que compartieron Andy y Kerem mostraban a una pareja enamorada, disfrutando de la compañía del otro y de la belleza del entorno. Las imágenes no eran posadas ni artificiales, sino que transmitían una naturalidad y una espontaneidad que conquistó a los fans. La reacción fue masiva. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, vídeos recopilatorios de sus momentos más tiernos en la serie y fotos de sus vacaciones. El hashtag #Anker, como se conocía a la pareja, se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Era como si todos estuvieran celebrando una boda real, un cuento de hadas que se había hecho realidad. Los fans de todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa del Este, se unieron para expresar su alegría y su apoyo a la pareja. Se crearon fanpages dedicadas exclusivamente a #Anker, donde se compartían fotos, vídeos, noticias y todo tipo de contenido relacionado con Andy y Kerem. La pareja se convirtió en un fenómeno global, admirada y querida por millones de personas. Pero, ¿qué fue lo que hizo que este romance fuera tan especial? Creo que hay varios factores que contribuyeron a su éxito. En primer lugar, la serie en sí misma fue un gran catalizador. Esenkalkapm logró conectar con una audiencia global gracias a su trama atractiva, sus personajes carismáticos y su estética cuidada. La historia de amor entre Eda y Serkan era relatable, a pesar de estar ambientada en un mundo de lujo y glamour. Todos podían identificarse con los obstáculos que enfrentaban, con sus miedos, sus inseguridades y sobre todo con su deseo de encontrar el amor verdadero. La serie además abordaba temas relevantes como la importancia de la familia, la amistad y la superación personal. Estos elementos, combinados con la química entre Andy y Kerem, hicieron de Esenkalkapm una serie irresistible para el público. En segundo lugar, la química entre Andy y Kerem fue innegable. Su conexión era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Se complementaban a la perfección, y su relación parecía fluir de forma natural. No se trataba solo de una atracción física, sino de una conexión emocional profunda. Se apoyaban mutuamente, se hacían reír y se admiraban el uno al otro. Era evidente que había un respeto y un cariño genuinos entre ellos. Esta conexión, que trascendía la pantalla, se reflejaba en su trabajo como actores y contribuía a que la historia de amor entre Eda y Serkan fuera aún más creíble y conmovedora. En tercer lugar, el hecho de que su relación surgiera en el contexto de una serie tan exitosa añadió un elemento de fantasía a su historia. Para muchos fans, Andy y Kerem eran la personificación de Eda y Serkan, y verlos juntos en la vida real era como ver a sus personajes favoritos saliendo de la pantalla. Esta sensación de conexión con la ficción hizo que su romance fuera aún más atractivo y cautivador. Los fans soñaban con que su propia vida amorosa se pareciera a la de Eda y Serkan, llena de romance, pasión y momentos inolvidables. Además, la forma en que manejaron su relación también jugó un papel importante. A pesar de la presión mediática, Andy y Kerem siempre mantuvieron un perfil bajo. No buscaban la atención constante de los paparazzi y se enfocaban en disfrutar de su relación de forma privada. Compartían momentos especiales con sus fans
través de sus redes sociales, pero siempre manteniendo un equilibrio entre la vida pública y la privada. Esta actitud discreta y auténtica los hizo aún más queridos por el público. Su naturalidad y su cercanía con los fans, a pesar de ser celebridades, les valió el reconocimiento y el cariño de millones de personas en todo el mundo. Pero como en toda historia de amor, también hubo momentos difíciles. La fama y la presión mediática pueden ser abrumadoras, y no todas las relaciones sobreviven a ellas. Hubo rumores de crisis, de celos, de incompatibilidad. Algunos medios incluso llegaron a anunciar su ruptura varias veces antes de que fuera real. La agenda apretada de ambos, sus compromisos profesionales y la distancia física en algunos momentos, pusieron a prueba la relación. La presión constante de los medios y la invasión de su privacidad también contribuyeron a generar tensiones en la pareja. Y lamentablemente, como muchos de ustedes ya saben, la historia de amor entre Hande y Kerem llegó a su fin. A principios de 2022, confirmaron su separación, dejando a muchos fans con el corazón roto. La noticia fue recibida con tristeza y decepción, pero también con comprensión y respeto. Al final, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados, pero siempre guardarán un recuerdo especial de su tiempo juntos. La confirmación de la ruptura llegó a través de un comunicado conjunto, donde ambos actores pedían respeto a su privacidad y agradecían el apoyo de los fans. Ahora bien, ¿por qué su ruptura generó tanta conmoción? Creo que se debe a que su relación representaba algo más que un simple romance de celebridades. Para muchos, Hande y Kerem eran un símbolo de esperanza, una prueba de que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Su historia nos recordaba que la vida puede imitar al arte, y que los sueños pueden hacerse realidad. Su ruptura, por lo tanto, significó la pérdida de esa esperanza y la desilusión de muchos fans que creían en su historia de amor. Además, su relación se desarrolló en un momento en que el mundo necesitaba un poco de alegría y optimismo. En medio de la pandemia y la incertidumbre, Hande y Kerem nos brindaron una dosis de felicidad y escapismo. Nos permitieron creer en la magia del amor y nos recordaron que incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay motivos para sonreír. Su relación se convirtió en un refugio para muchos fans que buscaban consuelo y esperanza en medio de la crisis global. Es importante destacar que a pesar de su ruptura, Hande y Kerem han demostrado una gran madurez y respeto mutuo. Han evitado los escándalos y las declaraciones públicas conflictivas, y han optado por mantener una actitud discreta y profesional. Han seguido adelante con sus carreras y han continuado cosechando éxitos individuales. Esta actitud, lejos de alimentar el morbo y el drama, les ha valido el respeto y la admiración de sus fans y de la industria del entretenimiento. La historia de Kerem y Hande es un ejemplo de cómo una relación puede trascender la pantalla y conectar con una audiencia global. Su romance fue un fenómeno cultural que inspiró a millones de personas y dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Aunque su historia de amor haya llegado a su fin, el recuerdo de su romance seguirá vivo en el corazón de sus fans. Y es que al final, el amor verdadero no se mide por su duración, sino por su intensidad. Y la relación entre Hande y Kerem fue, sin duda, intensa, apasionada y memorable. Nos enseñaron que el amor puede ser mágico, pero también frágil, y que a veces las cosas no salen como esperamos. Pero lo importante es recordar los buenos momentos, aprender de las experiencias y seguir adelante con una sonrisa. Su historia nos recuerda que el amor puede tomar muchas formas y que, aunque una relación termine, los recuerdos y las lecciones aprendidas pueden permanecer para siempre. La historia de Anker nos muestra el poder de la química, la magia de la actuación y cómo las relaciones pueden volverse un fenómeno cultural. Ellos lograron capturar la atención de todo el mundo y permanecer en la memoria colectiva como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su legado, más allá de su relación amorosa, reside en su talento como actores y en su capacidad para conectar con el público a través de sus interpretaciones. Para terminar, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto en este vídeo. Primero hablamos del impacto de Senkalkapm y cómo la serie catapultó a la fama a Hande y Kerem. Luego analizamos la química innegable entre los actores y cómo su conexión trascendió la pantalla. Después exploramos la confirmación de su relación y el revuelo que causó en las redes sociales. También discutimos los factores que contribuyeron al éxito de su romance y los desafíos que enfrentaron debido a la fama y la presión mediática. Finalmente hablamos de su ruptura y el legado que dejaron en el mundo del entretenimiento.
Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre el romance que robó corazones, la historia de Kerem y Hande. Creo que su historia es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo puede conectar con una audiencia global. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para nosotros. Nos encanta compartir contenido sobre sus series y actores favoritos, y esperamos seguir contando con su compañía en el futuro. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre la relación entre Hande y Kerem. ¿Creen que su amor era genuino? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? Dejen sus comentarios abajo, nos encantaría leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos un montón de contenido emocionante en camino. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos algo nuevo. Muchísimas gracias por su tiempo y atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.